Hablemos de psicolingüística. Primero, tenemos que saber qué es la psicolingüística, y esta es un área interdisciplinar entre la psicología y la lingüística. Su principal objetivo es el estudio de la relación del saber lingüístico y los procesos mentales que están implicados con este. Teniendo en cuenta esto, podemos abordar el tema de la comunicación, y este es un proceso por medio del cual los seres vivos se relacionan consigo mismos o con sus semejantes a través de signos o señales. Los elementos para que la comunicación se establezca entre dos o más personas son los siguientes. El emisor, ¿quién? Es aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un canal o medio hasta un receptor, perceptor y u observador. Receptor, ¿a quién? Es una persona o un equipo que recibe una señal, código o mensaje emitido por un transmisor o emisor. Mensaje, ¿qué? Está definido como la información que el emisor envía al receptor a través de un canal determinado o medio de comunicación, como el habla, la escritura, etc. El código, ¿cómo? Un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo. En este contexto, las sociedades humanas se caracterizan principalmente porque, valiéndose de unidades sonoras significativas, logran comunicarse a través del código más complejo, las lenguas humanas o códigos lingüísticos. El canal, ¿por cuál conducto? Vía natural o artificial que utiliza el ser humano para poderse comunicar. Voz, gestos, ademanes, teléfono, computadora, fax, etc. Referente. ¿Sobre qué? Es el contexto o circunstancias en que se desarrolla la comunicación. Dentro de la comunicación nos vamos a encontrar el lenguaje, y esta es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. En la comunicación nos podemos encontrar diferentes tipos de lenguaje, como lo es el lenguaje oral, que este emplea signos que transmiten significados y que pueden articularse formando estructuras complejas que adquieren nuevas capacidades de significación. La expresión oral es espontánea y natural. Está llena de matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos, por eso tiene gran capacidad expresiva. También se utiliza un vocabulario sencillo y limitado, y normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas y repeticiones. Para emplear el lenguaje oral correctamente, tenemos que hablar despacio y con un tono normal. También tenemos que vocalizar bien, evitar muletillas, llamar a las cosas por su nombre, evitando abusar de cosa, y utilizar los gestos correctos sin exagerar. Otros tipos de lenguaje son los lenguajes no verbales, como es el lenguaje escrito, que es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura. Este lenguaje existe solamente como complemento para especificar el lenguaje hablado y no es un lenguaje natural puramente escrito. Este es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos, por eso es más difícil expresar lo que queremos. En este se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado, ya que da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. Para escribir bien hay que leer mucho, cuidar la ortografía, leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos coincidan con el final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene sentido, hay que corregirlo. También podemos consultar el diccionario para usar las palabras correctas. No repetir palabras como entonces, pero, y. También tenemos el lenguaje icónico, que con el término iconolingüística se designa principalmente el estudio del lenguaje visual. Sin embargo, la iconolingüística no investiga solo el lenguaje de la imagen, sino también de las relaciones entre este, el pensamiento visual y la cultura visual. Con el lenguaje proxémico, su objetivo es variar las actitudes especiales y las distancias interpersonales en el acto comunicativo. Se clasifican en 4 tipos. Íntimo, como serían las conversaciones privadas entre amigos, pareja, etc., y se convive a una distancia máxima de 46 centímetros. La personal, que son conversaciones casuales. Social, conversaciones interpersonales. Y pública, conversaciones de cualquier tipo. En el lenguaje kinésico, para lograr una comunicación efectiva, se debe saber que al hablar se producen movimientos que acompañan a la palabra y que apoyan a la intencionalidad del mensaje. Este es el lenguaje corporal. El paralenguaje
son los elementos anexos al proceso de comunicación que intervienen en él y le dan sentido al mismo. Se encuentra la entonación de la voz, las pausas que hacemos al hablar, el ritmo de nuestras palabras y el énfasis que utilizamos al expresarnos verbalmente. Dentro de lo escrito se hallan los elementos de gramática y ortografía puntual, también el tamaño de las letras a usar, el formato del texto y la distribución de este en la hoja o base donde se colocarán las palabras. Esto fue todo por este video. Muchas gracias.